Alba, muchas gracias primero por, por estar aquí, por brindarnos este tiempo que le vamos a dedicar a esta plática. Te comento un poquito sobre lo que trata este programa o esta serie de charlas que hemos podido tener con personas con alguna discapacidad. Eh, pues tú sabes a lo que yo me dedico y gracias a mi profesión pues me ha tocado compartir con personas bastante interesantes que por alguna u otra razón llegan a cursar con discapacidad y en algún momento de mi desarrollo profesional sentí que no hacía yo lo suficiente por estas personas, a pesar de que lo que me gusta o lo que hago me gusta mucho hacerlo y siento que sí aporto un poquito, pero a raíz de esta insatisfacción o sentir que me faltaba un poquito apoyar a las personas, pues decidí empezar con esta serie de conversaciones para intentar de alguna forma concientizar y en algún futuro lograr que esto llegue a oídos de alguien que se interese un poquito más por el tema y poder de alguna forma cambiar todo esto que pues nuestro país de alguna u otra forma sí descuida un poquito a este rubro o a este grupo vulnerable de personas, que son las personas con discapacidad. Entonces, ya habiéndote contado un poquito de qué es lo que trata, yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas, tú siéntete con la libertad de profundizar y explayarte todo lo que quieras. Al final de cuentas esto no es una plática sobre rehabilitación, es una plática realmente entre dos personas que tienen un tema en común. Y primero quisiera que te presentaras, quién eres y qué fue lo que a ti te sucedió, porque tú eres una persona con discapacidad o qué fue lo que te llevó a tener discapacidad. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Elba Arrieta Vidres. Ajá. Estoy aquí. Tuve un embolio hace 5 años. Okay. Y pues prácticamente sí me estuve atendiendo, pero llegó un momento en que paré completamente de terapia, de todo lo que yo necesitaba. Entonces el por qué yo llegué aquí, ni yo misma sé. Ok. Entonces, tú tuviste una embolia hace 5 años, ¿verdad? Así fue. Cuéntame un poquito de ese día. Qué pasó ese día? ¿Qué fue lo que sentiste? Sí. Bueno, pues realmente yo andaba en San Luis ese fin de semana. Uh-huh. Y la pasamos súper por allá. El lunes de la siguiente semana, creo que así fue, yo no me sentía con deseo ni de levantarme. Mi nieta Valeria fue y Rema, por favor, ya levántate, es tiempo de que te levantes. Mi cuerpo no me respondía. Okay. Y en eso entró mi hijo Alejandro, que fue el que llamó a la ambulancia, porque él me miró en mi cara que sí estaba teniendo un problema. Okay. Y de ahí fue que ese fue el stroke que me pegó. Muy bien. ¿Me podrías? Dime. Es que me estoy... No te preocupes, no pasa nada. ¿Me podrías hablar un poquito sobre cómo era tu vida antes de tu embolia? O sea, ¿qué era lo que hacías? ¿Cómo te desarrollabas en tu vida cotidiana antes de que esto pasara? Bueno, pues el hablar de mí, hay mucho que hablar de lo que yo era. Okay. Era una persona que me encanta vivir, como decimos, ¿verdad? Muy activa en todo el aspecto, en mi casa, en hacer planes de vacaciones con mis hijos. Disfruto mucho mis nietos. He trabajado siempre. Y pues de repente ya no poder hacer nada me afectó. ¿A qué te estabas dedicando antes de que pasara esto? O sea, ¿qué eran las actividades que hacías? O sea, ¿trabajabas antes de?
Yo cuidaba a gente mayor. Ok. Era el trabajo que tenía de independiente, cuidar a gente que estaba enferma. Y en eso trabajé por 10 años, o posiblemente más de 10 años. Ok. Tengo una pregunta que me gusta. Millón. ¿Eh? Del millón. No es tanto del millón, pero sé que tú, esta pregunta va a ser muy especial para ti porque en lo que te conozco sé que tiene un papel muy importante tu familia. ¿Qué papel juega tu familia en la actualidad? O sea, después de que te pasó la embolia, ¿cómo tu familia ha influido en tu día a día ahora pues que pasó todo esto? Pues mira, realmente sí es una pregunta que no sé si te va a poder contestar como yo quisiera. Okay. Mi familia para mí es lo más importante. En sí, creo que no les he demostrado que ellos son lo más importante porque estaba inactiva ya completamente sin querer hacer nada, cansada ya de tanta terapia, otros ejercicios que hice. Y yo miraba que mis hijos como que me decían, ¿dónde está mi madre valiente? Que lo llegué a escuchar. Entonces sí me tenía poco deprimida, porque mis hijos, mi familia es lo más importante para mí. Oye, aprovechando, pues en pláticas anteriores solo he platicado con personas, hombres, solo he platicado con hombres, tú eres la primera mujer con la que platico y ahorita se me acaba de ocurrir o acabo de pensar que a lo mejor un hombre con discapacidad o una persona varón con discapacidad, pues quieras o no, sí se modifica toda su vida por completo a raíz de esto. Pero si nos metemos al contexto de cómo son los roles, entre comillas, sociales aceptados, es de que el hombre pues es el que trabaja y la mujer es la que se hace cargo del hogar. Entonces ahorita se me vino a la mente que cómo puede cambiar o cómo se puede modificar el que la mamá o el sustento de la casa como tal sea quien presente la discapacidad. O sea, cómo cambió si a lo mejor tú me dices que trabajabas, pero también me imagino que hacías algunas actividades en tu casa. ¿Cómo llega a cambiar eso de un día para otro, tal cual? El cómo las señoras pues podrían por alguna secuela dejar de hacer las mismas actividades que hacían antes de la discapacidad. Sí es muy difícil aceptar, porque es volver a empezar a aceptar otro rol de vida que vas a llevar. Y es difícil el querer, porque estás viviendo, quieres seguir haciendo cosas y no poderlas hacer. Claro que sí es muy difícil. ¿Y cómo tú crees que afectaría a todas, por ejemplo, imagínate una mamá relativamente joven que tenga hijos pequeños, entre 2 y 3 años, y que le llegara a pasar algo como lo que te pasó? ¿Cómo se modificaría toda su vida y su rol de ser mamá? Pues tremendamente, porque tengo 2 nietos nuevos y no los había podido abrazar por el problema de mi brazo. Eso a mí me sacaba de decir entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Okay. No sentí el abrazo que le di a mi nieto posiblemente no hace ni meses que sentí ese abrazo que le quise dar al niño. Okay. Muy y bien. Tengo otra chiquita que todavía no la puedo cargar porque el miedo de que se me vaya a caer por la incapacidad de mi brazo. Y todavía no puedo sentir ese abrazo para mi niña. Ok, pronto pero será. Sí es difícil. Y pronto lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Así va a ser. Exactamente. Tú actualmente estás llevando un proceso de rehabilitación en el que yo participo, pero yo sé que tú llevabas antes un proceso de rehabilitación. ¿Cómo fue ese proceso antes? Y en su momento tú me lo dijiste que ya estabas un poquito harta o un poquito desesperada porque habías pasado por otros procesos y como, no sé, como que no estabas conforme o realmente no recuerdo cuál fueron las palabras que usaste, pero cuéntame de tus procesos anteriores de rehabilitación antes del que estás llevando actualmente. Bueno, voy a ser honesta con ustedes, como se lo dije al principio. Sí he tenido mucha terapia, he tenido varias
clases de terapia, pero ninguna como esta que estoy ahorita llevando. De veras que no sé cómo agradecerles. Y al mismo tiempo que estoy sintiendo yo que es lo mejor para mí, yo quiero que mis hijos miren ese cambio, que realmente ustedes son los que están haciendo el trabajo. Yo nomás estoy aquí con la esperanza de volver a agarrar nuevamente mi rol de mi vida y doy gracias a Dios que ustedes me han ayudado. Ok, no tienes nada que agradecer, eso es a lo que nos dedicamos y lo que nos gusta hacer. Un tema sobre el que al menos tú y yo no hemos hablado, pero sí me interesa preguntarte si tú profesas alguna religión. Soy católica. Ok, y ¿qué importancia tiene la religión o este aspecto religioso y de fe en tu vida, antes y después de la embolia que te sucedió? Pues siento que estos últimos años como que me frustré esta de mi religión. Sentí que, bueno, que tanto le estoy pidiendo a Dios y no miro cambios en mí. Pero no era Dios, no es Dios. Lo aclaro también. Yo creo que también yo no estaba haciendo lo suficiente para rehabilitarme. Como en una ocasión me dijo mi hijo, sentada viendo televisión no vas a hacer nada bueno para ti, madre. Y creo que fueron sabias palabras. Ok. ¿Tú crees que el tener fe o el estar apegado a una religión, sea la que sea, sí puede ser algo que cambie el rumbo de un proceso de rehabilitación o es indistinto? Yo creo que no. La fuerza la tiene uno. Aquí no está de que puedes aclamar a Dios si es tu religión, pero creo que en este caso, como en el que estoy yo viviendo, uno es la iniciativa en que vas a decir me recupero y me recupero. Okay. Ahí te va otra pregunta que a mí se me hace interesante, que tampoco nunca te la he podido hacer. Tú, pues para poner un poquito en contexto, tú vivías en Estados Unidos y también ahorita estás viviendo en México, o sea, tú tienes una doble nacionalidad o al menos has tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos y en México. ¿Cuáles son las diferencias que tú encuentras o has encontrado entre los sistemas de salud de Estados Unidos comparándolo contra el mexicano? Bueno, diferencia es completamente diferente. Ok. Cada quien tiene su sistema. Estados Unidos tiene sus profesionales, dan lo que aprendieron, supongo que así es. Ustedes aquí, para mí, ustedes están entregando en lo que se basaron en su estudio, que para mí es completamente diferente. Ok, ¿qué resaltarías o tú dijeras, en Estados Unidos esto hacen y en México no, y en México hacen esto y en Estados Unidos no, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, las terapias que yo estoy agarrando aquí, nunca me las habían dado. Okay. El estiramiento así de músculo y eso, no lo sentí yo que me dieron en mis terapias, nada de eso. Okay. Y aquí desde el primer día, como te lo dije, esto a mí no me lo habían aplicado allá. Ok, y por ejemplo, ya dejando un poquito fuera el ámbito de la rehabilitación, hablando específicamente de los procesos gubernamentales y todo lo que conlleva el hospital, o sea, ¿cómo es tú? Me imagino que sabes o te imaginas que pues aquí en México la referencia principal de los hospitales pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Entonces, ¿cómo podrías comparar todo el sistema que engloba al IMSS con a lo mejor los sistemas de Estados Unidos? No, pues es grandemente la diferencia. Okay. Me gustaría ver más centros como este aquí, que hubiera más lugares donde la gente aprenda o sepan, al menos saber que hay estos centros de rehabilitación que son excelentes para personas como
porque como yo sé que hay muchas personas. Claro. Y yo les recomiendo, les digo que lo mejor de aquí, hasta que no lleguen aquí lo van a saber lo que yo les estoy hablando. Es una cosa increíble de lo que no. Yo sé que han pasado igual que yo de terapias, pero aquí van a encontrar realmente lo ideal para su sanación. Okay. Muchas gracias por el comercial. No era tan necesario, pero igual te agradezco. Cuéntame, tú me dices que al principio que había mucho que hablar sobre ti. ¿Cuáles son tus intereses y tus aficiones? O sea, ¿qué es lo que te gusta hacer o qué es lo que te gustaba hacer? ¿En qué te interesas y en qué te gustaba o te gusta involucrarte? ¿Qué es lo que te gusta ver? ¿Qué es lo que te gusta consumir? Lectura, películas, etcétera. Sí, principalmente estoy queriendo recuperar mi salud. Quiero saber que existe, que estoy viviendo nuevamente mi vida. Ahorita quisiera hacer planes, pero yo sé que lamentablemente todavía me falta. Pero me encanta leer, sí, me gusta leer libros. Me gusta que me digan vamos a acampar. Yo soy la primera en subirme al carro. Que vamos de vacaciones, lo mismo. Me gusta viajar. Me gusta compartir con mis nietos, con mis hijos, todas sus actividades que paren, vámonos al party. Okay. Eso es lo que quisiera, volver a recuperar mi salud para volver a iniciar mi vida nuevamente. Muy bien. ¿Qué te ha enseñado la discapacidad a ti como persona? ¿Qué puedes decir de a lo mejor de todo este proceso que pudiera ser o no pudiera ser algo bueno o algo visto de pues como algo que te pasó para bien? ¿Qué pudieras decir? A raíz del embolia he aprendido esto y he aprendido esto otro. Bueno, lo importante, la importancia que tiene la salud, la vida, disfrutar, y le di importancia de que en esta vida tienes que luchar para poder ser alguien en la vida en el aspecto que tú quieres. No hay cosa que no se pueda lograr si no luchas por ello. Ok, perfecto. Y por último, esta sí es una pregunta que me gusta mucho hacer porque realmente uno de los objetivos principales de esto es tratar de darle a las personas que escuchan y ven un contexto desde el punto de vista que pues la mayoría de las personas que llegan a ver esto no son personas con discapacidad. Entonces les es difícil encontrarse o hacerse una idea de qué tanto llega de alguna forma batallar o qué tanto llega una persona a cursar o modificar en su vida a raíz de la discapacidad. Y la pregunta dice, ¿en qué pudiera mejorar nuestro sistema de salud para las personas con discapacidad? Hablando específicamente y detalladamente de México, ¿qué podría hacer nuestro gobierno o qué sientes tú que le falta por mejorar y qué acciones pudieran hacernos tener un mejor sistema de salud para las personas con discapacidad? Bueno, es difícil preguntar, Sí. Pero yo quisiera que el gobierno los estuviera respaldando porque es una cosa muy importante para las personas que necesitamos ayuda. Y qué bueno que están estos centros aquí. Okay. Qué bueno, porque realmente creo yo que la mayoría de gente que está en la situación que yo estoy, posiblemente ni sepan que existen estos centros. Así es. So, me gustaría que tuvieran ustedes más ayuda del gobierno para tener más información de todo esto. Ok, perfecto. Ahora sí, ya terminando, ya para cerrar esta pequeña plática que podemos tener, ¿qué le dirías tú a la gente que llega a escuchar o a ver esto? O sea, ¿qué sería lo que tú quisieras transmitir
en unas pequeñas palabras ya para poder cerrar con este capítulo. Te lo dejo todo abierto y todo libre para ti. Que vengan, que aquí van a encontrar lo que necesitan para su rehabilitación. Okay. Vengan y busquen, y si no, investiguen, porque es muy importante que ustedes encuentren esta ayuda. Muy bien, Rosalba, ahí vamos a terminar. Te agradezco de nuevo por tu tiempo, por regalarme estos pequeños minutos para poder hablar y dejar un poquito lo convencional y en lo que coincidimos nosotros, que pues es la terapia física, y me da mucho gusto poder hablar con personas como tú que tienen mucho que hablar y en ocasiones pues no lo hacen, no porque no quieran, sino que a veces es complicado. Pero de nuevo muchas gracias, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Al contrario, David, gracias a todos ustedes, estoy muy agradecida con ustedes y fue un placer haber llegado aquí con ustedes. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bye.